Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Tribuna Democrática, el espacio donde se exponen las ideas y ustedes en casa se elaboren sus propios juicios. En esta ocasión vamos a tratar un tema de trascendental importancia en la vida nacional. El 30 de septiembre, 2 años después. Para analizar este tema, hemos invitado a dos ilustres ecuatorianos. Me refiero al doctor Beethoven Chica, asambleísta por la provincia de Morona, Santiago, y a la doctora Paola Pavón, asambleísta de Alianza País por la provincia de Pichincha. Con ellos vamos a entrar en materia y tratar este asunto que luego de 2 años aún no se han definido. Hubieron culpables, no hubieron culpables, han sido sancionados. Esta revuelta tuvo 3 escenarios: el institucional, la asamblea y luego el pueblo. Para entrar en este análisis quiero dar la bienvenida con la doctora Paola Pavón y analicemos estos escenarios. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes, un saludo también a mi compañero Beethoven Chica. 2 años después del 30 de septiembre, creo que es importante ratificar el mensaje que hemos enviado a la ciudadanía. No podemos volver a colocar en riesgo la democracia ecuatoriana. No podemos olvidar que el 30 de septiembre se intentó de manera no democrática desestabilizar un gobierno y por lo tanto poner en riesgo la democracia en el Ecuador. Lastimosamente a 2 años tenemos que señalar, no estamos satisfechas con las investigaciones realizadas. Creo que todavía hay una deuda respecto al 30 de septiembre. La Administración de Justicia no ha cerrado algunos procesos. Recordemos que existieron 2 policías sancionados, el presidente de la República otorgó el perdón y por lo tanto esos casos se cerraron, pero hay casos que están alrededor de la muerte de Froilán Jiménez y 5 personas más que hasta ahora no se han resuelto. Creo que en el escenario de la Asamblea Nacional que usted planteaba, Carlos, hace un momento, en este caso el responsable de la escolta legislativa, el coronel Tapia, se encuentra en este momento todavía privado de su libertad. Está ya, si mal no recuerdo, años 7 meses, en un proceso de revisión de la causa, pero creo que en el caso de la Asamblea Nacional, siendo el primer poder del Estado que además fue atacado antes de la revuelta de lo que pasó en el hospital de la policía, tuvo un responsable y eso para nosotros es importante. Al haber ya transcurrido 2 años, las cosas se las ven con mayor quizá tranquilidad, sin aquella fiebre ni la pasión de defensa o contraria a ella. Doctor Beethoven Chica, a los 2 años podríamos establecer, ¿realmente hubo intento de golpe de Estado? Bienvenido, sí, Beethoven. Bueno, un abrazo a mis amazónicos y a mi país, ¿no? Un abrazo a ustedes en este panel, un gusto saludarles. Miren, el 30 de septiembre se cometieron delitos contra la Constitución. El 30 de septiembre se cometió delitos dentro de lo que significa la incitación a la discordia de unos ciudadanos con otros. Y hay implicados, y hay responsables, y hay pruebas de aquello. Existe también delitos cuando existió un comando ilegal de tropas. Existió también un levantamiento de facciones armadas, en donde realmente la democracia estuvo en vilo. Si no había un pueblo decidido a defender su presidente, a defender su gobierno que fue electo democráticamente, pues simplemente estábamos con un golpe de Estado. Y fue tan planificado porque hubieron hechos conducentes, conexos, continuos, que dan en sí la apertura a varios escenarios, pero a un mismo control, a una misma planificación. ¿Por qué? Porque todos esos escenarios políticos del 30 de septiembre en diferentes lugares tenían un mismo objetivo, ese objetivo único, ese objetivo por sobre todas las cosas, tomando como pretexto una situación dentro de una definición política legal en la legislatura, se tomó como pretexto para que el presidente de la República, en este caso, sea el del ataque, cuando fue una decisión que de una u otra manera malentendida se tomó en la legislatura. Cuando hoy que ha habido los incendios últimamente lamentables en el Ecuador, para iniciar un incendio se necesita de una chispa y de un escenario propicio para que esta flama pueda irradiar y crecer.
¿Cuál fue la chispa que inició esta flama que lamentablemente ocurrió un 30 de septiembre hace 2 años, Paola? Mire, yo creo que no podemos dejar de mirar el hecho del 30 de septiembre en el Ecuador en el contexto internacional. O sea, si hacemos una revisión de los últimos gobiernos en Latinoamérica, vamos a ver que han existido varios intentos de golpe de Estado. Y ciertos actores de oposición, ciertos actores que de manera ilegítima actuaron el 30 de septiembre, quisieron seguir el mismo escenario de Venezuela, el mismo escenario de Haití, el mismo escenario de Bolivia, el mismo escenario de Honduras y lastimosamente un escenario que después sí se llega a fraguar con la salida de Lugo desde la Asamblea Nacional. Entonces creo que no podemos dejar de mirar el 30 de septiembre en el Ecuador en un contexto internacional, con lo que señalaba Beethoven, con la diferencia que en el Ecuador el pueblo se movilizó, el pueblo quiteño, el pueblo pichinchano se movilizó como nunca antes había pasado en este país a defender al presidente. Hay otros hechos puntuales. Mire, han existido algunas modificaciones respecto del papel de la policía. O sea, un malestar que nunca se evidenció fue el que se hizo a partir del Código de Descentralización. En el Código de Descentralización, una de las competencias que se le retira a la Policía Nacional y se les entrega a los gobiernos autónomos descentralizados es el control del tránsito. En ese momento no se lo dimensionó así. Finalmente, el pretexto último, el de la Ley de Servicio Público. En la Ley de Servicio Público se retiraban unas preseas y una serie de condecoraciones para el sector de la Policía Nacional. Como señalaba Beethoven hace un momento, eso no fue explicado, eso no fue procesado adecuadamente, pero yo creo que esta serie de molestias fueron capitalizadas con una orientación política. Y la orientación política era cómo logramos desestabilizar el proceso de la Revolución Ciudadana, cómo deslegitimamos el gobierno de Rafael Correa. Ya, pero parece que la oposición tenía tan injerencia, de acuerdo a lo que usted manifiesta, que logró llegar a las altas esferas de la policía para que adoptaran este tipo de decisión. Es decir, tras de la policía, ¿quién estaba? Mire, siempre hemos insistido, actores políticos clarísimos, el MPD, o sea, nosotros no nos vamos a olvidar, el señor Villasís subido en la camioneta de la policía, asusando a las masas fuera de la Asamblea Nacional. O sea, ahí están definidos los actores políticos. No podemos olvidar el papel que jugó Sociedad Patriótica. El mismo día que aprobábamos la Ley de Servicio Público, Sociedad Patriótica incitaba a los mismos policías de la escolta legislativa a señalar que se estaban atacando sus derechos. O sea, existieron actores de oposición que jugaron y jugaron claramente. Nosotros siempre insistimos, la Policía Nacional lastimosamente fue utilizada. Esa fue una pérdida para la policía porque durante estos 5 años de gobierno de la Revolución Ciudadana nos hemos empeñado en tener una policía distinta, en generar unos lazos de confianza entre la policía y la ciudadanía. Creo que fue un golpe duro para la policía, pero poco a poco lo hemos ido superando. Asambleísta Beethoven Chica, ¿dónde están los que se quisieron aprovechar? Se habla que le tomaron como chivo expiatorio algunas reivindicaciones policiales, pero tras de ello lo que se dan son nombres de instituciones opositoras. ¿Pero quiénes son? Visibilicémoslo. Porque esto de decir tal o cual institución política o sujeto político, pero ¿quiénes son? Tienen nombre y apellido. Por supuesto, mire, están en los partidos de oposición. Usted ve a un señor Luis Villasís, usted ve a una señora Mary Zamora, que es parte de la oposición de este gobierno de la Revolución Ciudadana, que incitaban a la violencia, que atentaban contra los derechos constitucionales, incitaban a los estudiantes para que salieran prácticamente a protestar y a tumbar al gobierno que fue electo democráticamente por mayoría del pueblo ecuatoriano. Ahí tenemos a dirigentes de Sociedad Patriótica con declaraciones públicas previas al 30 de septiembre, como el señor Lucio Gutiérrez, inclusive un foro internacional. Tenemos allí a muchísimos actores como Clever Jiménez de Pachacuti, la misma señora Lourdes Tibán, escribiendo en el sistema interno de la Asamblea Nacional, declarando prácticamente, por sobre todas las cosas, que exista un orden ilegítimo dentro del Estado ecuatoriano. Entonces, aquí tenemos nombres y apellidos, pero lo que no se ha investigado aún, no sé si lo está haciendo ya en este momento el nuevo fiscal general de la Nación, es precisamente el acto típico, antijurídico y culpable, el acto principal que fue el delito de magnicidio, el intentar asesinar al presidente de la República. Eso se tiene que investigar porque los otros delitos son únicamente que delitos continuos y conexos que se dieron en diferentes escenarios. Pero la misión
de esa oposición retardataria, sobre todas las cosas, era asesinar al presidente. Recuerde usted cómo impactaron proyectiles en la sala donde estuvo alojado el presidente. Y eso se trató también de borrar esa evidencia. Luego tuvieron que trasladarlo al presidente a otro sector del tercer piso, donde estuvo prácticamente secuestrado, para que no se cometiera este acto ilegítimo, este delito de magnicidio por parte de los alzados. Pero hubieron motivaciones políticas de la oposición que realmente quisieron la muerte del presidente, porque sabe que el presidente de la República no lo pueden ganar en las urnas, porque tiene prácticamente una afinidad profunda con el pueblo ecuatoriano en base a las respuestas que ha dado paulatinamente a los sectores más marginados y más desprotegidos. Aquí nace justamente otra inquietud que varios sectores de la ciudadanía se han preguntado, y la inquietud es que el presidente demostró valentía, o quizá fue a provocar con su presencia cuando todas las cosas y los ánimos estaban enardecidos. Cuando las turbas están enardecidas es un peligro. ¿Y dónde anduvieron los equipos de seguridad, la inteligencia, para que lo asesorara al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la República? Mire, ese es un argumento que esgrimió la oposición. Aparentemente el responsable del 30S fue la víctima fundamental. Beethoven acaba de hacer una relación de los hechos cronológicamente. No solamente hubo intento de magnicidio, hubo secuestro, hubo premeditación, hubo alevosía, una serie de figuras que están contempladas en nuestro Código Penal, porque se atacó directamente contra la vida del presidente. No podemos aceptar que la presencia del presidente en la Policía Nacional, en el Regimiento Quito, fue lo que generó el malestar. Cuando hemos configurado todo un escenario, cuando hay toda una explicación, cuando estamos mirando que ha habido una estrategia internacional de derrocar gobiernos elegidos democráticamente, cuando hay un análisis de una estrategia internacional. ¿De dónde proviene esta estrategia? Mire, ¿Tiene que haber alguna vertiente? Sí, mire, aquí hay los sectores de derecha complotados con algunos sectores transnacionales que han estado acostumbrados a hacer de América Latina el patrio trasero. Hasta ahora no aceptan que existan gobiernos democráticos, que existan gobiernos soberanos, que existan gobiernos que toman sus propias decisiones, gobiernos que nos seguimos ratificando en que tenemos el pleno derecho a autodeterminarnos como pueblos. Mire, la última decisión, por ejemplo, del asilo político a Julian Assange sigue generando malestar en las potencias que han estado acostumbradas a decir en América Latina se actúa de esta manera o se sigue este tipo de libreto. Creo que son gobiernos democráticos, creo que son gobiernos profundamente reconocidos por sus pueblos, porque por primera vez no están respondiendo a las oligarquías, no están respondiendo a los derechos de los sectores, a las demandas de los sectores que estuvieron acostumbrados a manejar el país. Hoy se está pensando en la gente, se está pensando en los sectores más empobrecidos, se está haciendo obra, se está tratando de generar condiciones distintas de vida para los sectores populares. Volviendo a la materia, doctor Chica, hubieron también otros sectores de las Fuerzas Armadas, eso era público, que tenían la intención de colaborar institucionalmente con la fuerza policial. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, la ventaja que tuvimos en ese momento, el apoyo del pueblo ecuatoriano. Yo estuve, recuerdo, dentro de esta situación, participando, apoyando al gobierno de la Revolución Ciudadana, y tuve la suerte de verme con muchos amigos de la Amazonía, porque cuando en la tarde, quieren decir que inmediatamente cuando se supo que había un intento de desestabilizar al gobierno, pues la gente se preocupó, se movilizó y fue a respaldar este proyecto político, porque son muestras claras de un desarrollo que se está marcando en el país, un desarrollo histórico. Pero aparte de ello, yo creo que hay que hacernos varias preguntas para que la investigación sea esclarecida, para que exista autores, cómplices y encubridores, porque las personas que agredían ese día, las personas que delinquían ese día, no era una persona o dos personas que hoy están sancionadas, fueron muchísimas personas que agredían a un pueblo que defendía a su gobierno, que defendía a su presidente. En ese sentido, yo no veo la responsabilidad, sino más bien veo una irresponsabilidad en las investigaciones, porque no son todos
los que han sido sancionados, los que estuvieron prácticamente delinquiendo ese día. Pero hay preguntas que saltan a la vista. ¿Quién proveyó la munición y las bombas lacrimógenas que se disparó el 30 de septiembre? Usted sabe, y todo el pueblo ecuatoriano Para saber sabe. quién proveyó, estimados amigos, invitados y pueblo ecuatoriano, volvemos enseguida a esto.